Allá viene el gol. Ahí está. Los centros, lo demás es fantástico. En los centros es una vergüenza. Se llega la bola. Francisco Guillermo Ochoa Magaña, uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol mexicano, quien se llevó novato del año en 2004 para después ser considerado por la revista La Liga 4 años después como uno de los 10 mejores porteros del mundo, y según la clasificación de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, es el mejor arquero mexicano del siglo XXI, y el 2014 en esa Copa del Mundo se alzó en lo más alto internacionalmente. Ese punto más alto, esa gloria mediática, fue imán de patrocinadores, foco, protagonismo y ego. Al día de hoy, lejos de ese portero del 2014, nunca mejoró sus debilidades. No tiene recorrido, se tira de donde está, no recorre 2 pasos para acá ni para allá, no achica mucho para los disparos. No sale bien por arriba, tiene temor. Guillermo Ochoa, consumido por su ego, está decidido a hundirse con todo y sus descensos, aficionados y prensa pagada, sus 1000 goles, su promedio de anotaciones recibidas más alto que cualquier otro portero de nuestro país, con todo y sus patrocinadores y empresas ligadas a la federación, con todo y la selección mexicana desde la punta más alta de su propio iceberg. Bienvenidos al iceberg de Guillermo Ochoa. Sus apariciones en Televisa, la estrecha relación de Guillermo Ochoa con la televisora de San Ángel es tan vieja como su carrera misma. Este noviazgo, que comenzó con el ascenso y campeonato en Cuapa, ha sido beneficioso para ambas partes, y Televisa, teniendo el poder de la televisión, se ha encargado de hacer crecer esa imagen, metiéndonos a Memo Ochoa hasta en la sopa. Es que dicen que eres un bueno para nada. ¿Un bueno para nada yo? ¿Lo dices por el gol que se me fue contra Corea? Me saltó la trucha. No, yo lo sé, pero es que ellos no te conocen. Y es que independientemente de las miles de publicaciones positivas y hasta exageradas que te puedes encontrar del arquero en las redes sociales de la empresa, también puedes llegar a topártelo fuera de su zona, con toda la intención de generar empatía, que su popularidad no decaiga. Esa flor desconocida, una mujer. Sin escatimar, puedes toparte su imagen en un sketch cómico, en un video random como el pasado y hasta en el de revista, para que llegue de una vez a las amas de casa. Cualquier cosa es posible para el hijo preferido de Televisa. ¿Saben quién acaba de hablar en estos momentos para saludarnos? ¿Quién? Hola amigos del programa Hoy, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, pues quiero mandarles un saludo a mi burrito. Pero sin duda, la especialidad de los de San Ángel son las entrevistas a modo. Esas salen como pan caliente. Cuéntanos un poco este sueño que tienes de llegar a tu 6º mundial. No va a ser fácil, no es fácil, ¿no? De decirlo de entrada. Yo sé que dentro de mi parte tengo un rival importante que es el tiempo. Al final parece que la televisión sigue siendo una de las armas más poderosas para este arquero. Ochoa a punto de hacer un atajadón, pero cae gol de Uzbekistán. Ser el mejor portero de México no es fácil. A sus 36 años, Guillermo Ochoa está convertido en el mejor arquero del fútbol mexicano. Sus 5 mundiales. En la historia del fútbol mundial son contadísimos los jugadores que han tenido el privilegio de jugar más de una Copa del Mundo. Aún más aquellos privilegiados que tienen el récord histórico de 5 mundiales, cifra máxima a la fecha de publicado este video. Y de hecho, uno de esos 8 jugadores que han podido alcanzar este objetivo es justamente Guillermo Ochoa. Tenemos a un portero con 5 mundiales, que no es cosa fácil. ¿No has descansado? ¿No has parado? No, bueno, no he parado, estoy pues contento, ¿no? de jugar, me gusta mi profesión, me gusta mi carrera. Me gusta viajar. Su primer mundial fue en Alemania 2006. En ese momento Paco Memo tenía 21 años. Era guardameta del América y de hecho tenía poco menos de un año que acababa de salir campeón de liga. Sin embargo, su rol fue como tercer portero debajo de Osvaldo Sánchez y Jesús Corona, por lo que no vio minutos en la competencia. Corona, Ochoa.
El segundo fue Sudáfrica 2010, donde todos fuimos testigos quizá de una de las decisiones más controversiales que marcaron su carrera, pues todo apuntaba a que Memo sería el titular. Sin embargo, el gusto personal del vasco se terminó imponiendo y Aguirre eligió al Conejo Pérez como su arquero, desplazando a la banca Paco Memo. Pero nunca nos dijo hasta el previo al partido, ¿saben qué? Bueno, pues vas a iniciar tú. Había desarrollado el punto de vista de que tal vez Ochoa no estaba listo para defender la portería de México en el 2010. Su tercera Copa del Mundo fue Brasil 2014, y aunque en ese momento Ochoa ya estaba en Europa, la realidad es que llegaba sin la seguridad de ser el titular indiscutible por la manera en la que se llevó la eliminatoria. El presente que tenía su rival directo Corona, habiendo ganado la medalla de oro 2 años atrás, y con la presión de no estar por tercer mundial consecutivo en la banca. Al final, la decisión la tomó el Piojo, aunque fue una agonía el tiempo que se llevó en tomarla. Primero Miguel Herrera decidió que Ochoa será el portero titular. No lo ha dicho oficialmente, dijo que lo anunciará previo al partido ante Camerún. Y entonces por cualquier cosilla decidí yo que era Memo, les dije yo me inclino por Memo y fui y hablé con Memo. Esta es por mucho su mejor participación. Fue galardonado como MVP en 2 juegos contra Brasil y Holanda. En fase de grupos solo recibió un gol y todos siempre recordarán su actuación en ese mundial en el juego contra Brasil. Entonces, este es Dani Alves, Neymar. Su cuarto mundial fue en Rusia 2018, y ya en ese momento no había ni la más remota duda de que Memo era el titular indiscutible. Y aquí comenzó la decadencia, pues a diferencia del 2014, aquí se comió 4 goles en fase de grupos y 2 más contra Brasil. En dicha justa mundialista, tiene el dato de una de las peores goleadas en mundiales recibidas al cuadro azteca. Pelota peinada, llegaba el tercero. Dramatismo puro, veamos a Corea. Y lo mismo pasó en Qatar 2022, donde Ochoa logró sumarse a ese selecto grupo de los 5 copas. El resultado de ese mundial ya lo conocemos de memoria. Hace muchas justas que no pasaba de grupos, y Memo fue parte de eso, con todo y su atajada al polaco. Va del lado Lewandowski, para punta fuego. Ochoa. Sin embargo, el sueño no termina ahí, y Memo apunta a ser el primer jugador en toda la historia en estar presente en 6 mundiales. Pero eso ya es otro tema. Y quiero seguir más, quiero seguir porque sé que puedo aportar, no nada más por estar. De piel delgadita, penosamente los últimos años en la carrera de Ochoa le ha generado críticas a la afición mexicana, sobre todo en redes sociales, y es que la fanaticada se ha volcado en contra de Memo y de básicamente cualquier jugador en sus cuentas personales, llenándolas de insultos y reclamos, algo que François no ha sabido manejar de la mejor manera, por lo que ha optado por bloquear a sus haters, situación que ha levantado muchas más críticas. Y qué bueno que tienen la piel gruesa para soportar las críticas, cosa que Guillermo Ochoa, al cual muchos de mis compañeros consideran el mejor portero de la historia, en lugar de estar bloqueando gente en Twitter, ponte a bloquear balones, Memo, ponte a bloquear balones. Ojalá hubieras bloqueado uno de los 7 que te clavó Chile, o uno de los tantos que en su momento te clavó Alemania. Ojalá hubieras aprendido a salir alguna vez en tu maldita carrera. Ya sea por sangrón o simplemente porque a nadie le gusta que le canten el precio, Ochoa ha preferido bloquear más en redes que en su propio arco. Es el caso del portero Guillermo Ochoa, en cuya cuenta de Twitter comenzó a bloquear a usuarios que publicaron en su perfil algún chiste sobre las goleadas consecutivas que sufrió en este torneo. Una contra Cruz Azul de 4-1 y otra ante Guadalajara de 4-3. Está más que claro que la empresa o departamento que tiene el arquero, dedicado a las redes sociales, tiene la orden directa y certera de bloquear a todo aquel que decida decirle cualquier cosa que no le guste. De hecho, en lo personal, a mí me tiene bloqueado de todas sus redes sociales. Y ojo, nunca le hice algún comentario ni mención troll o burla. Simplemente noté el bloqueo desde mi video de sus peores goleadas. Y si han visto ese video podrán notar que nos limitamos a solo subir los datos duros, sin hate. Eso quiere decir que su autocrítica es nula, y de hecho, por esa misma razón, se ha ganado algunas enemistades en el medio. Pero esos son otros temas que veremos más abajo del iceberg. Deja tu like si eres uno más de los bloqueados por Ochoa.
su relación con RBD. Todo lo negativo que podamos opinar en este video sobre Guillermo Ochoa sin duda va enfocado 100% en lo deportivo, pero fuera de las canchas debemos reconocer que Memo ha sido uno de los jugadores que se ha alejado de los escándalos que usualmente caracterizan al jugador mexicano, y es que difícilmente podemos relacionar a Ochoa con lesiones, indisciplinas, escándalos, extracancha y hasta conflictos con las revistas del corazón. Sin embargo, sí hubo un momento en el que Memo fue tendencia en los espectáculos, justo cuando anduvo con la estrella de RBD, Dulce María. Ya también le entró a los penales, tiros de esquina, amonestaciones y finalmente la expulsión con el futbolista Memo Ochoa. Esta relación fue sonada en su momento por lo mediático de los dos, mas no por ser controversial o desatar cualquier tipo de polémica, y aunque el amor duró escasos meses, muchos seguimos recordando hasta el día de hoy el amorío del portero de las Águilas del América con la chica de Rebelde. Esa relación también fue muy bonita, nos veíamos muy poco porque pues él de gira y yo igual de gira. ¿Y te gusta el fútbol ahora? Sí me gusta, pero ya no lo veo mucho, más que cuando es el mundial o así. Al parecer la relación entre estos dos no terminó tan mal, pues tiempo después Dulce María hasta lo defendió en el tema del clenbuterol. Sí, pero yo creo que son injusticias y que se hacen más grandes de lo que son. Es un chico sano. Copa Bélgica. Con todos los años de carrera y el renombre de este arquero, podrías imaginarte una vitrina detrás de él muy grande, y por lo menos con algunos títulos, pero la realidad es que con los 20 años en activo, solo ha ganado una liga y un campeón de campeones con el América en ese lejano ya 2005, ya que con su segunda etapa con las Águilas no ganó absolutamente nada, y en sus aventuras por Europa, aparte de las luchas por la permanencia, también ha tenido la oportunidad de competir por competencias locales. Tal fue el caso de la Copa Belga en su etapa con el Standard Liège. Lo curioso de su único título en su vitrina personal en Europa es que en esa competencia no vio ni un solo minuto. Pero tranquilos, sí le tocó medalla, pues sí fue parte de la plantilla que logró levantar la octava Copa de Bélgica, el cual ha sido el último palmarés que ha obtenido el club, y curiosamente, Ochoa también. Thalía le pidió matrimonio a Ochoa. Probablemente el mejor partido en la carrera de Paco Memo fue ante Brasil en la Copa del Mundo del 2014. Y es que más allá de su atajada a Neymar, Ochoa sorprendió al mundo entero con su actuación de aquel juego. La euforia que provocó Memo no pasó desapercibida por nadie. De ahí nacieron muchísimos memes, no solo de mexicanos, sino de los mismos brasileños que no daban crédito de aquel juego, ya que sin duda, sin la actuación del arquero mexicano, Brasil debió llevarse ese partido. De ahí nació el famoso No Memo No Party, gente llevando pelucas y obviamente la lluvia de patrocinadores que se le fueron con todo, incluyendo los famosos, como la cantante y actriz Thalía, quien hasta matrimonio le terminó pidiendo vía Twitter. Memo Ochoa fue ovacionado por los millones de mexicanos que estuvimos pendientes del encuentro futbolístico. Una de ellas fue Thalía, quien impresionada y agradecida por el desempeño del guardameta mexicano, no dudó, ¿saben en qué? En pedirle matrimonio. Obviamente, esto no fue más que una broma, y no pasó nada más allá de ese tweet, pues creo que ni Memo Ochoa le contestó. El origen del número 13. Para el camino al Mundial de Brasil 2014, Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona tuvieron una pelea por la titularidad. No solo eso, sino que también se estaban peleando el número 1, ya que ambos lo querían. Para el número. Los dos querían el 1. Lo sentían platicar ahí. Sacaron sus 2-3 momentos difíciles que tenían entre ellos. Total, no llegamos al acuerdo del número. Tal parece que al final el que cedió en ese absurdo comportamiento fue justamente Memo, ya que quien se quedó con el 1 fue Corona. Y al día siguiente yo cuando bajo a entrenar veo que están hablando ellos dos y se me acerca Memo y me dice, ya decidimos lo del número. Chuy se queda con el 1 y yo quiero el 13. Pero pese al dorsal, el que terminó jugando y se quedó con la titularidad fue Ochoa, gracias a que sus mejores actuaciones de la carrera las tuvo portando el número 13, y hoy en día tanto en selección como en los clubes lo ha usado por elección. ¡Qué atajada acaba de ser Ochoa! Este es Ochoa bajo los postes. Impresionante atajada. Y bueno, la razón por la que eligió el número 13 ese día con Chuy Corona fue porque nació un día 13 y curiosamente Guillermo Ochoa tiene 13 letras.
El preolímpico de Beijing. Sin lugar a dudas, uno de los primeros grandes fracasos en la carrera de Guillermo Ochoa ocurrió en el año 2008, cuando la selección preolímpica que encabezaba con el gafete de capitán no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing. Fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. La realidad es que muchos de nosotros escuchamos la frase preolímpico 2008 y lo primero que se nos viene a la mente es el infame partido contra Haití. Sin embargo, vale la pena señalar que realmente todo el torneo fue un absurdo para la selección dirigida por Hugo Sánchez. De entrada en su debut, la selección empató 1-1 ante Canadá, quienes en ese momento no figuraban en el fútbol, por lo que el simple hecho de no ganarles significó un pésimo resultado. Sorprende ante la mala salida, la tardía salida de Memo Ochoa, que estamos viendo cómo intenta Ornox rematar. El que reacciona muy bien es Johnson, se tira al piso y le gana a Ochoa 1-0, minuto 2. El segundo juego fue todavía peor, ya que la selección perdió 2-1 ante Guatemala, comprometiendo ya desde ese momento su boleto a la justa olímpica. 5 dentro del área, 4 dentro del área chica, aguanta Ochoa. Y el tercero y último partido de la fase de grupos del preolímpico requería básicamente de un milagro, pues México tenía que ganar con diferencia de 5 goles, y en el papel la hazaña no parecía tan imposible, ya que el rival era Haití, y para fines prácticos de este video, solo diré que los medios y la sociedad han satanizado a los delanteros de aquella noche, es decir a Santiago Fernández, Luis Ángel Landín y César Villaluz, cuando en realidad el tricolor sí metió los 5 tantos que necesitaba. Lo malo fue que Ochoa fue incapaz de dejar su marco en cero. Agarren a este muchacho, viene San Pro, que nos dice que viene San Pro. Definido. Los MVP en las Copas del Mundo. Si algo puede presumir Guillermo Ochoa, aparte de la gran disciplina que tiene para evitar lesiones de su ya larga carrera, es que en Copas del Mundo no ha quedado de ver. Sus mejores momentos han sido precisamente las justas mundialistas, y no en vano el guardameta mexicano se ha llevado en varias ocasiones el MVP que otorga la FIFA al finalizar los encuentros mundialistas al mejor jugador del partido. ¿Qué se siente ser la figura del partido? Fue especial. Yo creo que esto es para mi familia, ¿no? Memo Ochoa se ha llevado la distinción al mejor jugador del partido en los encuentros de Brasil contra México del 2014, Países Bajos contra México de ese mismo año y el de Polonia contra México del 2022, tras detenerle el penal a Lewandowski. Va del lado Lewandowski, para punta fuego. Ochoa. Aunque esta distinción individual también la ha ganado en otras competencias como la Copa Confederaciones del 2017 por su actuación ante Portugal, en la Copa Oro 2019 en su tanda de penales ante Costa Rica y finalmente el Guante de Oro en las ediciones 2019 y 2023 de la Copa Oro. Memo se lo lleva, sin lugar a dudas, solamente 2 goles en contra de esta Copa. Estas son las distinciones que de alguna u otra forma son el reflejo de que sus mejores momentos, los picos más altos en la carrera de Ochoa, han sido siempre con la selección mexicana. No felicitó al América. Cuando piensas en ídolos americanistas, los amepanas difícilmente pondrían a Guillermo Ochoa dentro de los mejores 5. Y es que es difícil cuando piensas en figuras como Cuauhtémoc Blanco, Carlos Reynoso, Alfredo Tena, Luis Roberto Alvesague y otro portero como Miguel Celada. ¡Cámara! ¡Acción! ¡Celada la tiene! Aún así, es innegable que muchos americanistas lo defienden, pues aunque regaló 2 goles contra los Tecos, fue parte de ese campeonato que compartió con el mítico 10. Me da la impresión que era para un puñetazo. Javier Roca. Y en su gran momento, sobre todo del 2005 al 2015, fue un gran orgullo de cantera. Y eso que Ochoa no correspondió en su segunda etapa con las 2 finales que perdió, y la gota que derramó el vaso fue la manera tan tempestiva en cómo salió, pues el arquero pedía lo imposible para forzar su salida. Guillermo Ochoa aún no renueva contrato. Fernando Ortiz lo tiene dentro de sus planes, pero las negociaciones entre el portero y la directiva se salen de sus manos y eso lo hace pensar en otras opciones. Lo de Ochoa y los amepanas era insostenible, así que América prefirió perder dinero dejándolo como agente libre que pagarle lo que exigía, y esto evidentemente desgastó la relación entre el club y jugador, al grado que su salida lo anunciaron mediante un comunicado y no con un video de despedida, como normalmente lo hacen con sus grandes figuras. En medio de un comunicado, el conjunto azulcrema agradeció la labor de Guillermo Ochoa, quien en su segunda etapa estuvo 3 años y medio defendiendo los
colores azul crema. Y si hay un claro ejemplo de la relación rota entre el arquero y el América, fue lo que pasó en diciembre, luego de que el club de Cuapa consiguiera la número 14, algo que lograron en cuanto se deshicieron de él. Memo no reaccionó al respecto en sus redes sociales con una felicitación como muchas otras leyendas. Ahí quedó claro que Ochoa les guarda rencor, y más si el portero campeón del América va que vuela para ser su reemplazo. Mete el centro, Quiñón. ¡Hola, gol! La nominación al Balón de Oro. Hoy en día más de la mitad de la afición mexicana está en contra de Paco Memo. Sin embargo, en los inicios de su carrera, muchos nos ilusionamos al ver a una promesa mexicana con un talento particular, atajadas extraordinarias y sobre todo, hazañas deportivas que lo apuntalaban a lo más alto como lo fue su título de liga en el 2005 con el América, el tercer lugar en la Copa América del 2007 e incluso el subcampeonato continental en la Copa Sudamericana de ese año. Antes esta de Paco Memo Ochoa, que enviaba la pelota a tiro de esquina y hoy la verdad, como dicen en mi pueblo, se rifó bajo los 3 postes. Todos estos logros sumados a que en ese momento Memo tenía solo 22 años y ya era el portero titular de la selección mexicana, y de ahí a que la prestigiosa revista France Football lo considerara como uno de los nominados al Balón de Oro en el año 2007. Ochoa se convirtió en el primer mexicano en ser considerado para este galardón, y de hecho la nominación tuvo mucho más valor, ya que todos los jugadores que participaron en dicha edición, solamente 3 eran porteros, siendo estos Gianluigi Buffon de la Juventus de Turín, Peter Cech del Chelsea y Guillermo Ochoa del Club América. Al final, quien ganó esa edición del Balón de Oro fue Kaká, mientras que Memo finalizó en el lugar 30, siendo quizás uno de los mejores reconocimientos individuales de toda su carrera. Of this gala here in Zurich is Kaká. Kaká Saborowsieva. Clenbuterol. Guillermo Ochoa ha sabido llevar su carrera fuera de cualquier tipo de escándalo, sobre todo de extracancha. Sin embargo, en la única gran polémica que se vio envuelto Paco Memo, terminó por ser un parteaguas en su carrera, ya que lo privó de llegar por la puerta grande a Europa, el famoso Clenbuterol del 2011. Los 5 jugadores que resultaron positivos fueron Ciña, Dueñas, el Hobbit, el Maza y Guillermo Ochoa. Quizá las nuevas generaciones no dimensionan el escándalo que provocó este positivo en doping en el año 2011, pues a decir verdad la imagen de estos jugadores quedó manchada por supuestas conductas antideportivas, y aunque la federación trató de minimizar los hechos, acusando a la distribuidora de carne, desde la WADA y la FIFA se exigía una suspensión para los jugadores, las cuales podrían llegar hasta los 2 años de inactividad. El escándalo era tal que hasta el entonces presidente de la República se pronunció al respecto. Yo sí creo que sí es un asunto de contaminación de comida, porque efectivamente muchos, para que pese más kilitos la vaca, pues sí le ponen quién sé cuánta sustancia, ¿no? Al final, como todos recordamos, el tema se aclaró y la suspensión duró unas cuantas semanas. Sin embargo, fue suficiente para que Ochoa perdiera las negociaciones que tenía en ese momento con el Paris Saint-Germain de Francia, quienes al ver el caos le negaron los 5 días que Memo les pidió para aclarar esa penosa situación. Yo ya tenía palabrado irme al París a firmar el contrato. Pero en ese momento yo tenía que estar con la selección, que jugábamos una Copa Oro. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues terminando la Copa Oro, viajas para acá y exámenes médicos, y todo. Y durante el primer partido de Copa Oro lo juego, hay doping. Y pasa lo del tema del clenbuterol, que de ahí se explotó la bomba de clenbuterol en México. Eso fue en una confederación. ¿Cómo se llama el de Chivas? Hoy en día queda la duda del hubiera. Tal vez el arquero mexicano, llegando desde un principio a un equipo de mayor categoría, podría haber mejorado todas esas deficiencias que con el paso del tiempo todos las tenemos presentes, manías bajo los 3 postes que hasta la fecha sigue padeciendo y que con el pasar de los juegos se intensifican más y más. Esa es una duda que nos quedaremos para siempre.
Ochoa contra Luisito Comunica. Hace apenas unos años, Memo Ochoa incursionó como muchos otros futbolistas en el mundo de los streamers. Curiosamente, hoy ya no lo hace. Para mala suerte del portero, el clip más famoso de él como streamer es criticando a Luisito Comunica, algo que si bien no fue como tal un escándalo, sí llamó la atención la manera en la que menospreció al youtuber con mejores números en nuestro país. Como decía, ay, Luisito Comunica, no. Chinga, ¿y este güey quién es? ¿Y este güey quién es? ¿Y este güey quién es? Digo, no me chingue, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Incluso Paco Memo llegó a burlarse de su aspecto físico, y si bien insisto que aunque no creo que lo haya hecho de mala leche, sí fueron comentarios agresivos en contra de alguien que jamás se había metido con él. Ya que vi al Luisito dije, no, cabrones. Se pasaron. O sea, literalmente es por el cabello, no es más. O sea, sí, no es como... sí. No, ni el bigotito. Y Luisito no le echa ni ganas a su pelo. Al día siguiente, Luisito respondió al stream del portero nacional y se mostró sacado de onda por sus comentarios. Aunque fiel a su estilo, no se enganchó y se mostró positivo. Oigan, qué raro lo de Memo Ochoa, ¿no? ¿Vieron eso? No sé por qué opina así de mí, ni nos conocemos. No sé si es su manera de bromear o si le choca mucho que le digan que nos parecemos. De verdad, está raro, ¿no? No sé si desquitó un mal día ahí o si tiene algo en contra de mí. No entiendo, pero Memo, yo te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo mucho éxito, carnal. Lo mejor de mí para ti. Esta historia termina tan surreal como comenzó, con un Memo Ochoa arrepentido por sus comentarios y ofreciendo disculpas de una manera un tanto extraña, mandándole un Xbox autografiado por él. Regreso a mi casa para encontrarme con que un Xbox de los nuevos, de los Series X, me está esperando. Y no nada más eso, sino un Xbox firmado por Memo Ochoa. Qué peculiar colaboración, ¿no? Xbox con Memo Ochoa, un futbolista, pero es que creo que ahora es gamer y así. La medalla de bronce. En la vida de Paco Memo Ochoa hay dos cocos que marcaron su carrera, sobre todo en sus inicios, tanto la rivalidad con Corona como los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en el 2021, la vida le tendría preparada una segunda oportunidad olímpica, luego de que en el 2008 no pudiera disputarlos. De cara a las Olimpiadas de Tokio, la selección dirigida por Jaime Lozano decidió reforzar su plantilla con Henry Martin, Luis Romo y Guillermo Ochoa. El entonces portero del América llegaba con la esperanza de emular lo hecho por Corona en Londres 2012. Bueno, ahora que estamos aquí, pues tenemos el deseo de quedarnos hasta el último día y poder llevarle esa medalla a México. La realidad es que en términos generales, esa selección tuvo unos muy buenos olímpicos, de entrada goleando a Francia en su debut, aunque quizá el momento más complicado de esa justa fue la jornada 2, cuando cayeron goleados a manos de los anfitriones. Sin embargo, el trío olímpico se repuso en el tercer partido de la primera ronda y logró clasificarse a las semifinales del torneo, donde se midió a Brasil, encuentro que se empató 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga, aunque lamentablemente en la tanda de penales, los cariocas lograron imponerse, frustrando el sueño de la medalla de oro. Se prepara Reinier, lo veo nerviosón, ahí está. Se acabó la fiesta, François fue a todos los penales al mismo palo. Afortunadamente, el juego por el tercer lugar le tenía a México preparado en la revancha contra el equipo que peor lo hizo ver en la justa, Japón. El combinado azteca terminó ganando el encuentro 3-1 y con ello se hicieron de la medalla de bronce, premio nada despreciable para aquella selección dirigida por el Jimmy Lozano. México ha conseguido la medalla, ahí está François. Mira cómo se abraza Lozano, se despide con medalla. Ahí está México con bronce. La perra de Chivas. Guillermo Ochoa ha tenido dos etapas diferentes con el América y en ambas tuvo un factor en común: padecer los partidos ante el acérrimo rival. Ahí el intentón. ¡Cañonazo! Tan solo en lo que fue su primera etapa, es decir, de 2004 al 2011, Ochoa jugó en 19 ocasiones contra Chivas, en las cuales perdió 9, empató 6 y solo ganó 4. Además de que en solo 6 juegos dejó su meta en 0. Quizás de este periodo, la serie que más le dolió al americanismo fue cuando en la Apertura 2006, el rebaño los eliminó en las semifinales para posteriormente proclamarse campeones del fútbol mexicano. Ahí el intentón. ¡Cañonazo! Y
ya en su segunda etapa, la cual abarcó del 2019 al 2022, digamos que la balanza mejoró en favor del registro personal de Memo, pero aún así volvió a quedar eliminado de una liguilla a manos del rebaño con los famosos chicotazos, sin duda una paternidad de la que poco se habla. No le pegó, ahora sí, golazo, golazo. No soporta a Jorge Campos. Para el aficionado mexicano promedio, el debate por el mejor portero mexicano de todos los tiempos se resume por lo general en dos nombres, Guillermo Ochoa y Jorge Campos. Y es que en gusto se rompen géneros, pero nadie puede negar que ambos tienen buenos argumentos a su favor, aunque hablando directamente sobre la relación entre ambos, siempre ha dado la impresión de que Memo no traga mucho que digamos al inmortal, y de hecho Brody también ha mandado uno que otro mensaje de que él no pone a Ochoa por encima del mismo. Lo he dicho siempre, el mejor portero que ha tenido México es Pablo Larios, para descanse. Encontrar un portero perfecto no lo hay. Y él, por las cualidades, por lo que hacía, por lo que hizo, por lo que evitaba, sobre todo, lo he considerado uno de los mejores del mundo, ¿no? Pocas veces la misma prensa se ha atrevido a preguntarle directamente a Ochoa sobre Jorge Campos, y el Brody, pese a que trabaja en un medio de comunicación, tampoco se ha lanzado en contra del arquero de la Salernitana. Sin embargo, cuando le preguntan directamente, si manda uno que otro mensaje en el que un buen entendedor lo relaciona como una indirecta para Memo. Tú ves a los porteros y con mucho respeto no saben salir, no saben perfilarse, no saben controlar una pelota. Memo Ochoa fue delantero en sus inicios. Con tan solo 10 años, Memo y su familia abandonaron Guadalajara para instalarse en la Ciudad de México. Desde su llegada ingresó a la Escuela de las Águilas y la única posición disponible que había para buscar un lugar era la de delantero, por lo que Ochoa se aferró a su sueño de ser futbolista profesional y se probó ahí, aunque su interés siempre fue ser portero. Incluso su máximo ídolo era un guardameta, pero todo cambió cuando el arquero sufrió una lesión que le permitió a Paco Memo enrolarse bajo los 3 palos, completando su formación en el arco hasta debutar con el primer equipo a los 18 años bajo el cobijo de nada más y nada menos que Leo Beenhakker. Su pelea con Corona, el proceso mundialista rumbo a Brasil 2014, fue toda una montaña rusa de principio a fin. De entrada, el proceso iniciaba con un Guillermo Ochoa como titular indiscutible tras haber sido banca sorpresivamente en Sudáfrica 2010. Sin embargo, al siguiente año, el problema con el clenbuterol no solo frustró su fichaje al PSG, sino su titularidad en la Copa Oro. Se queda ahí el clenbuterol para hacer su efecto y puede durar, no sé, hasta un mes. Sería bueno investigar cuánto tiempo dura el... Antes lo... Sí. Ahora, sin hay 4 que juegan en la Liga del Fútbol Mexicano y uno que juega fuera de la Liga del Fútbol Mexicano, que es el Maza Rodríguez. Lo que sí es muy grave, es muy grave. Sí, no. Es muy delicado el tema. Sí, no está el horno para bollos. El escándalo que se armó con Alberto Contador. Por lo que el encargado de cubrir el arco fue Alfredo Talavera. Al siguiente, Jesús Corona, quien se colgó la medalla de oro en Londres. La llave llega Mané. ¡Corona! De que engancha, sigue Conate. ¡Corona! Y esto le sumó puntos para que fuera el portero titular, tanto en la Copa Confederaciones 2013 como en el arranque de la eliminatoria. Sin embargo, Chuy terminó perdiendo el puesto tras el aztecazo que nos propinó Honduras, y que dicho sea de paso, terminó con el proceso del Chepo de la Torre. Le ganó a Diego, se mete coste al área, gol. A partir de ahí, Ochoa fue el portero titular, y la realidad es que la situación no mejoró. México clasificó al repechaje gracias a Estados Unidos, y no por méritos propios. ¡Gol de Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you forever and ever! De hecho, en la repesca mundialista fue Moisés Muñoz. Sin embargo, en la lista final de Brasil 2014, Ochoa y Corona fueron considerados. Me entero en la lista definitiva. En algún momento. Y ambos pensaban que merecían la titularidad. Y fue el propio Piojo quien tiempo después reveló que incluso la conversación subió tanto de tono que derivó en una pelea entre ambos porteros. Hablaron fuerte entre ellos, ahí empezaron a gritonearse y hasta que pegó un manotazo y dije, tranquilo, el único que grita aquí soy yo. Qué bueno que están sacando sus cosas y que están diciendo las cosas y que a lo mejor hubo un malentendido. Separaron, se dieron un abrazo, salieron del cuarto. La realidad, por quedarse con el arco de la selección, elevó la discusión entre ambos arqueros. Memo, la verdad, felicitaciones por todo lo que hizo en Francia.
pero también uno hizo su trabajo, su esfuerzo aquí en su equipo, en mi equipo, ¿no? Y bueno, pero uno siempre viene con la intención de alcanzar un puesto titular. Y al final fue Miguel quien le notificó a Corona que Ochoa sería el titular, a lo que Chuy reaccionó molesto por la decisión, aunque ya no volvió a confrontarse con Memo. Chuy con Talavera, con los tres los junté, le dije, pues acabo de seguir, que inicia el sábado, va a ser el sábado, fue un jueves, ¿no? Obvio, el Chuy se molestó, después en la noche hablé con él, dije, no hay ninguna decisión que venga presionada por nadie, es decisión 100% mía, pero yo creo que él pensó que a lo mejor que a lo mejor había un telefonazo o algo, y yo dije, no, es 100% mía. La última pullita que Chuy Corona pudo dejarle a su ex compañero fue cuando, luego de decirle adiós a la selección mexicana, invitó a los veteranos a hacerse a un lado, en un claro y muy directo mensaje para Ochoa, de paso raspando a las demás vacas sagradas, pero que conociendo el contexto del historial entre estos dos, sabes perfectamente que el mensaje iba dirigido exclusivamente para el portero que se niega a soltar la portería con el egoísta sueño de llegar al 2026. No, bueno, yo creo que ya es momento también de que vengan las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ya es momento también de que las nuevas generaciones, ¿no?, levanten la mano y se les dé esa oportunidad. Problemas de la vista. En el año 2016, el portal digital Gol dedicó un artículo sobre la miopía que sufre Guillermo Ochoa. Esto se trata de un padecimiento ocular que no le permite distinguir claramente los objetos a una distancia determinada. Desde luego que esta enfermedad de los ojos no es exclusiva del arquero mexicano, y de hecho es común en el fútbol. Sin embargo, no deja de ser polémico que un jugador con los errores que ha cometido Memo a lo largo de su carrera padezca esta situación, y ya siendo muy mal pensados, eso podría justificar muchos de los goles que se le han ido a François. De acuerdo con información del portal Goal.com, Paco Memo fue diagnosticado con miopía, un padecimiento ocular que produce una visión poco clara de los objetos lejanos. Dicho artículo señala que el futbolista tiene este mal desde que militaba en las Águilas del América, ya que en diversas ocasiones se le pudo ver dentro de las instalaciones de Coapa con lentes de aumento por su problema de visión. En el momento de la filtración por el costado de la derecha lo van a revisar seguramente. Guillermo Ochoa le va al Atlas. Si hay un equipo con el que todos relacionamos a Memo Ochoa, ese sin duda es el América, pues fue canterano de ahí y con ellos logró debutar en el 2004. Sin embargo, al ser de Jalisco, naturalmente creció siendo seguidor de un equipo de su ciudad, y este es el Atlas. Y es que en palabras del propio portero mexicano, de pequeño su padre lo llevaba al Estadio Jalisco a ver los partidos de los rojinegros, y de hecho uno de sus primeros referentes en el arco fue Robert Dante Siboldi, quien en ese tiempo jugaba para los Zorros. La costumbre de fin de semana en la familia Ochoa Magaña era asistir a los partidos del Atlas de Guadalajara. Los Ochoa ya sabían que el deseo del pequeño Guillermo sería sentarse justo detrás de la portería que defendería a su ídolo, el imponente guardameta charrúa Robert Dante Siboldi. Al final, para los americanistas pudo haber sumado puntos en el cariño que puedan llegar a tenerle, porque aunque fue sincero con su pasado rojinegro, de alguna u otra forma demostró que eso había quedado en el pasado, porque en 2019 Atlas buscó el fichaje de Memo cuando este todavía era jugador del Standard Liège, oferta que rechazó porque según él quería seguir en Europa, aunque mes y medio después regresó a México con el América. Traes a Memo, un golpe mediático para Guadalajara y para el Atlas. Alguien que sabe de qué se trata pelear descenso. Popularidad del portero titular de la selección mexicana. Hablando en radio con Héctor Huerta, él vivió en Guadalajara, es decir, también puede ser que a Rafa, a Memo le llame la atención vivir en Guadalajara. El 7-0 contra Chile, la peor derrota que Guillermo Ochoa ha sufrido a nivel selección en su carrera, sin duda fue el espantoso 7-0, un marcador que hasta la fecha no ha podido sacudirse. 7-0, no me digas. ¡Puch! México llegaba a ese encuentro tras avanzar como líder del Grupo C de Copa América, donde sumó 7 puntos para colocarse por encima de Venezuela. Si bien todos coincidimos en que el fútbol es un deporte en conjunto, me parece que para alguien a quien muchos consideran el mejor portero mexicano de todos los tiempos, no debería de tener una derrota tan humillante en su historial. Y es que si ya de por sí un 7-0 es lapidario, el contexto en que se dio agravó la situación, pues fue en un torneo continental, ante los ojos de las dos confederaciones
del fútbol de América, en un lugar donde básicamente juegas de local, que es Estados Unidos, y para colmo, ante una selección que no acudió a los siguientes 2 mundiales como Chile. Apenas a los 15 minutos, Ochoa rechazó un tiro de larga distancia solo para dejársela Puch, pero donde Ochoa colaboró particularmente fue en el 5º gol, dejando el balón a merced de Edu Vargas. El cuarto, Vargas tiene el cuarto, no, ya me voy. Esta es sin duda una de las peores humillaciones a nivel selección en toda la historia, y Ochoa fue partícipe de esto. El odio a Chicharito. En este iceberg te irás dando cuenta cómo Ochoa ha tenido varios enemigos, y en su mayoría compañeros de profesión bajo los 3 palos, pero hay uno en específico que no se pone guantes como él, que mientras compartieron vestidor en la selección, fue una guerra constante. La negociación de las primas entre estos bandos, porque van a negociar Guardado capitán y subcapitán o segundo capitán Memo Ochoa, mientras que el Chícharo y Layún decían, eso lo dijo Sergio Dip. Se dice que Ochoa siempre ha repugnado en silencio a Chícharo, y es que si alguien podría robarle el foco y toda la atención de patrocinadores, ese era el delantero. El Chicharito Hernández grabando este comercial se metió por ahí, grabó unos cuantos segundos. Y es que parece curioso, pero los caminos de los dos son muy contrastantes en cuanto a sus carreras, uno de Chivas y el otro del América, pero sobre todo la diferencia entre sus logros a nivel de clubes. En eso el arquero siempre sale perdiendo. Memo Ochoa le tira una indirecta bien directa al Chicharito Hernández, y este está que arde. El portero de la selección mexicana habló de los sacrificios de vestir la camiseta de la selección, diciendo que acababa de convertirse en padre por 3ª vez y que solo ha visto a su niña en 2 ocasiones. Declaraciones que le cayeron como un balde de agua fría al Chicharito, quien no asistió a un importante torneo internacional porque acababa de nacer su primogénito. Pero el odio generado llegó precisamente en la selección mexicana. Una vez que Memo consiguió el poder, se hizo de un grupo, un séquito de otros seleccionados que no estaban del lado de Hernández. El liderazgo en los vestidores comenzó a partirse en 2. En cuanto los admiro a cada uno de ustedes, y que de verdad eso se lo dio a mi familia y también a ustedes, digo, yo lo recibo, dice el Chicharito, pero es de todos ustedes, hermano. Y la gran separación y enemistad se dio con el famoso tema de las primas económicas. Javier, aconsejado por sus compañeros en Europa, intentó luchar por un incremento. Ochoa y Guardado, líderes de gran parte de los seleccionados, le dieron la espalda para conseguir más créditos con los dueños del fútbol mexicano. Aunque los mismos jugadores lo nieguen, es muy evidente. Chicharo tiene una forma de ser más explosiva, más de tirado para adelante. Yo soy un poco más político, por así decirlo, ¿no? Que Javier Hernández no esté en selección no se debe a que esté peleado contigo y con Memo. No. La cereza del pastel fue la indisciplina de aquel famoso intento de hospedar mujeres ajenas a la concentración y que costaría el empleo de uno de los del staff. Chícharo fue el señalado. Jamás hubo escorts, jamás se pagó para ningún tema similar a eso que se sacó, jamás, no. Y aunque actualmente se dice que fue un sapo, el que Chicharito fuera a decir sobre la fiesta con santo y seña, se dice fue la razón por la que los seleccionados se unieron para vetarlo. Y curiosamente ese veto se dio justo cuando a Ochoa por primera vez le dieron el gafete de capitán. Así es, uno que también fue partícipe de dicha reunión. Aparentemente aparecen varios seleccionados mexicanos que se encontraban en una fiestica en un bar de Nueva York. Portero más goleado de la liga. La temporada 2016-2017 es sin duda la más difícil en la carrera de Ochoa. Anímicamente el guardameta mexicano venía atravesando una crisis deportiva luego de pasar 2 campañas consecutivas en la banca del Málaga y encontró en la cesión al Granada la oportunidad de resurgir e incluso probarse de una vez por todas en la primera división española. Y bien, me siento feliz de seguir en España, que era mi prioridad. Sin embargo, ni el mismo Ochoa imaginaba que lo peor estaba por venir. En el único año que le tocó defender el arco del Granada, la situación solo fue empeorando cada fin de semana, pues si bien ahora sí pudo ganarse la titularidad, Memo batió el récord de más goles recibidos en una sola temporada en la liga. Ahora es el guardameta más goleado de España en una temporada, al haber recibido hasta la jornada 37 un total de 80 tantos. El
El récord histórico de la Liga de España era de 78 goles en una misma campaña, pero Memo superó los 80 en la 2016-2017, convirtiéndose en el portero más goleado en toda la historia del fútbol español. El guardameta azteca superó la cifra del español Ignacio Aizpurúa, que se comió 78 tantos en la ya lejana temporada 1995-96 con el Salamanca. Los 3 descensos. Si algo ha marcado la carrera en Europa de Guillermo Ochoa, han sido los descensos. Y es que penosamente el arquero mexicano ha sufrido a la fecha de publicado este video 2 pérdidas de categoría. Y lo peor de todo es que está a nada de consumar la tercera en Italia con la Salernitana. No se congeló la jugada, pero después esta acción por abajo lo intentó la Padula, el recorte. Desde su llegada a Europa, le tocó bailar con la más fea, el único equipo que hizo todo por contratarlo para el entonces recién ascendido Ajaccio de cara a la temporada 2011-2012, y sus primeros 2 años fueron magníficos, luciéndose ante los mejores jugadores de la Ligue 1, aunque en su tercera temporada fue inevitable prolongar aún más el destino de este club en el descenso, y Guillermo Ochoa con el Ajaccio perdieron la categoría tras finalizar los últimos de la tabla. Este hombre que fue figura fundamental para que durante 2 temporadas el Ajaccio permaneciera en la Liga 1 de Francia, al final se va reconocido, se va también pues bastante querido por la afición. El segundo descalabro en la carrera del arquero mexicano fue en la temporada 2016-2017. Málaga, dueño de su carta, prestó a Memo al Granada para cumplir con el último año de contrato que le quedaba, recordando que durante 2 temporadas completas, Paco Memo vio mínima actividad y fue relegado a la banca. Ochoa tenía el deseo de probarse en la liga, pero lamentablemente le tocó vivir un infierno, convirtiéndose en el guardameta más goleado de la historia en la liga en una sola temporada y perdiendo la categoría a 3 jornadas de finalizar el campeonato. Dentro del área, gol. Y finalmente no nos podemos engañar, el descenso en esta temporada es prácticamente un hecho que podría concretarse en cuestión de semanas. La Salernitana es el último lugar de la Serie A, está a 10 puntos de su más cercano perseguidor, el cual también se encuentra en puestos de descenso, y en este momento, siendo finales de marzo, la cifra mágica serán 14 unidades para salvar la categoría. Lo malo es que solamente Ochoa en todo lo que va de campaña ha sumado 5 unidades, las otras 6 que tiene el club las consiguieron con otro guardameta. Vaya situación. Aficionados pagados. Si algo llamó la atención de la primera temporada de Ochoa en Italia, fueron sus fanáticos que llegaron hasta el país de la bota para seguirlo apoyando. Curioso pensando que Guillermo, si por algo se ha caracterizado, es por no ser tan cercano con la afición mexicana, si tuviera el tiempo de atenderlos del otro lado del mundo. Se rimane lo facciamo un club. Allora una promessa, se Ochoa rimane, netto, già abbiamo pensato a questa cosa, quindi se rimane Ochoa l'anno prossimo, fondiamo un club. Allora, noi ci troviamo a fine partita, a prescindere. Es por demás curioso, por no decir sospechoso, que lo que empezó como un apoyo incondicional a un jugador en específico terminó convirtiéndose en una sociedad, pues bastaron unos meses de conocerse para armar un negocio juntos, abriendo un local en Salerno donde venden souvenirs relacionados a Ochoa. Sin duda todo un visionario y hombre con un gran corazón que se animó a invertir con unos supuestos desconocidos. Medios y periodistas pagados. Si existe la posibilidad de que monetariamente pueda el jugador de la selección destinar algo en supuestos fans para que lo sigan y terminen creando negocios para él, ya no sería nada descabellado pensar en el chayote, ese término acuñado a medios y periodistas afines que son capaces de vender su opinión personal con tal de apoyar una causa en específico. Hablando de este tema, nos referimos precisamente a la famosa prensa amiga, con la figura de Guillermo Ochoa. En su equipo, o la actualidad de su equipo es muy mala, pero la actualidad individual de Guillermo no es tan mala. Hace 3 semanas fue elegido como el mejor portero de la Liga de Italia. Estuvo en el 11 estelar de la Liga italiana. Periodistas como Mauricio Imay presumen en sus redes sociales su buena relación con el guardameta mexicano, al grado de recibir regalitos por parte de Memo, como lo fueron en su momento su perfume y su vino, videos los cuales sospechosamente borró de su cuenta de Instagram. Pero si a medios vamos, está claro que Televisa es el mayor impulsor de Ochoa, al grado de aplaudirle
hasta las casi atajadas y las inspiraciones a sus compañeros. El discurso de Ochoa que inspiró el golazo del Chino Huerta. No, ahora sí los de TUDN se pasaron. ¿Se acuerdan que en la Copa Oro los de Televisa dijeron que Henry había cansado los delanteros para que Santi metiera el gol de la final? Pues sí, tenemos al cansador de defensas y ahora tenemos al inspirador. Ay, ¿qué haríamos sin TUDN? Otros medios digitales que sospechosamente defienden a ultranza Memo son páginas como Invictos, a quien por cierto Guillermo sigue en todas sus redes, y para alguien tan pendiente de sus haters al grado de bloquearlos, parece que disfruta de los elogios y adulaciones, mismas que llegan a través de un intercambio. Si no, no me explico cómo llegar a defender lo indefendible. Pero me gusta que tampoco te desatas en elogios, Mauricio, por él, por tu amigo. Y si lo hago o no lo hago, que te valga 2 cominos. Créeme, no soy yo la noticia. Ah, y por cierto, Memo Ochoa evitó una goleada y que muy probablemente rodaran cabezas antes de la Copa América. Buenas noches. En gran parte el equipo gana ayer porque es efectivo, pero porque Memo Ochoa estuvo muy efectivo en la portería. Los disparos iban es el único que no vio eso. No, Memo, no pari. No, Memo, no pari. No, Memo, no pari. Quien abuchea a Memo Ochoa no merece ser mexicano. Así de fácil, malditos cortos de memoria. ¿Hay algún otro jugador que si va a la banca genere tanto escándalo como Ochoa? No. Sí. No. Santi Jiménez. Sí, podría generar, porque está siendo el goleador. Vino a la banca de la selección y no pasó nada. Bueno. No, con ninguno se hace tanto escándalo como con Memo. No, lo de Ochoa olvídalo. Ochoa contra Osvaldo. Quizá la confrontación más marcada en la carrera de Ochoa es la que tiene hasta nuestros días con Osvaldo Sánchez, y es que lo que inició como una rivalidad deportiva se ha ido convirtiendo cada vez más en un pleito de dimes y diretes, al fiel estilo de los programas de chismes. Esta polémica rivalidad arrancó en 2010 previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica, cuando Guillermo Ochoa disputó un partido con la selección en el TCM ante Corea y François se terminó tragando un gol infame. Él espera que la pelota bote y pues no hay ningún bote extraño, ni mucho menos. Mide muy mal Memo Ochoa. Osvaldo en ese momento era portero de Santos y por ende estaba en uno de los palcos del estadio con su familia, por lo que se le hizo fácil agrandarse y simular que iba a entrar en su lugar, recordando que en ese momento ya no era considerado para la selección. Osvaldo, aquí estamos viendo cómo se va a lanzar, ¿no? Explíquenos que es usted su amigo, ¿no? Es un tipo bromista. Aunque ya la verdadera crítica directa se dio cuando TUDN lo contrató y Osvaldo empezó a meterse directamente con el desempeño de Memo, al grado de que el propio Ochoa le respondió en una entrevista para el mismo canal, destapando que efectivamente la relación entre ambos sigue siendo muy mala. Parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles y que ganar fuera es sencillo para todos. Las cosas no son así y lo sabe la gente que jugó, que estuvo en la selección, que trabaja con ustedes, que a veces se les olvida, ¿no? Que lo que vivieron acá y también cómo la pasaron acá. Nosotros estamos aquí para analizar, ¿cierto? Tenemos la experiencia de haber sido mundialistas, pero no estamos aquí para echar porras innecesarias. Tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Ochoa contra Celada. A estas alturas la carrera de Guillermo Ochoa se ha polarizado al grado que lo aman o lo odian, y eso aplica para todos los sectores del fútbol mexicano, que incluyen tanto a prensa como aficionados y hasta exjugadores. Y una de las críticas quizás más sonadas fue la de la leyenda del América, Héctor Miguel Celada, quien lo llamó un portero incompleto. Independientemente de que para mí es un arquero incompleto. O sea, en el momento que lo mencionaron conmigo me dio mucha risa. A pesar de decir, no, pero es que... Creo que sí recuerdo de esa ocasión que por el tema... Sí me acuerdo, por el tema de la salida, ¿no? El arquero que ganara la Copa del Mundo de 1986 claramente no traga a Ochoa, pero tampoco es como que lo critique sin fundamentos, pues incluso en su momento se aventó una declaración que puntualizó que si Memo no ha jugado en un equipo importante en Europa es porque no sabe salir. Sí. Memo Ochoa es el mejor arquero del mundo en su zona de confort. Bajo los 3 palos, ¿no? Bajo los palos de su zona de confort, pero no sale, no sabe salir. Yo simplemente lo sintetizo. ¿Por qué Ochoa no ha ido a un equipo grande de Europa? O sea, ahí está. Les cuesta ahí. No es un arquero completo. ¿Por qué sí Keylor Navas? Que no le gustó que en su momento la prensa lo comparara con él. Cuando Memo Ochoa salga tricampeón, cuando Memo Ochoa sea 5 años el mejor arquero del fútbol mexicano, cuando sea 2 años seguidos el mejor jugador del fútbol mexicano, cuando sea campeón del mundo, hablamos.
nunca han pagado por él. La carrera de Ochoa ha sido única en nuestro fútbol, ya que fue el primer portero mexicano que emigró a Europa, por más extraño que parezca. Prácticamente ningún equipo ha pagado por su fichaje. En el año 2011, Memo aprovechó que no renovó su contrato con el América y llegó al Ajaccio de Francia como agente libre. Yo terminaba el contrato con América, se abría el periodo de contrataciones acá, teníamos un par de opciones más, llegó lo del doping. Y el Ajaccio fue un equipo que desde el principio estuvo, ¿no? En el 2014, tras terminar su contrato con el Ajaccio, firmó con el Málaga, en el que era el mejor momento de su carrera posterior al Mundial de Brasil. Guillermo Ochoa fue presentado como nuevo refuerzo del Málaga. Llega en lugar del argentino Caballero para ocupar la portería del conjunto andaluz. Penosamente todos recordamos que a Memo no le dieron la oportunidad de mostrarse en el Málaga y ante la falta de minutos en 2016 fue cedido al Granada para culminar el año que le restaba su contrato con el Málaga. Tras una temporada para el olvido en España, Memo firmó en 2017 una vez más como agente libre con el Standard Liège de Bélgica. ¿Futbolísticamente le conviene a Ochoa ir a ese fútbol? Pues es que no tenía ofertas, ¿no? O sea, era realmente o tomar quizás esta oportunidad o regresar al fútbol mexicano y él busca permanecer en Europa. Tras 2 años en Bélgica, Ochoa regresó a México con el América, único club que ha pagado su fichaje, cerrándose alrededor de $5 millones. Pero en 2022 regresó a Europa con el Ajaccio, nuevamente sin mover un centavo, ya que el AME no lo renovó. Su capricho por el 6º mundial. En la Copa del Mundo de Qatar 2022, Guillermo Ochoa se unió a ese selecto grupo de futbolistas que acudieron a 5 mundiales, máxima cifra para cualquier jugador en la historia de este deporte. Sin embargo, en 2026, este récord lo podrían romper 3 jugadores en activo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y, por supuesto, Guillermo Ochoa. El problema es que lo de Memo parece más un capricho que otra cosa, pues con su presente futbolístico, muchos ponen en duda que sea siquiera tomado en cuenta para las convocatorias y aún más para su titularidad con el Tri. Y tú decías, quiero intentar el 6º mundial. ¿Sigues firme o ya cambiaste? No, sigo firme, David. No, porque voy a cambiar. Yo creo que mientras siga esas ganas. Y es que su obsesión, o es más bien un capricho, se ha impuesto por encima de lo que la mayoría piensa. Y aún así, con todo y que llegará al 2026 con 40 años recién cumplidos, el todavía guardameta del Salernitana se confiesa estar trabajando para conseguirlo. Aunque, como dice el dicho, Dios perdona pero el tiempo no. Esto es por lo que Ochoa se duele del hombro derecho. Para finalizar este tema, nos quedamos con las palabras de Luis García y Martinoli, quienes me parece en términos generales resumen este sentir. Pues a mí me gustarían muchas cosas. Sí, claro. No, esto es lo que me gustaría a mí, por encima, digamos, de cuestiones... No, pero dijo que siempre y cuando se lo gane por su nivel y no por su nombre. No, o sea, pero eso... Pero nadie va a jugar si está él. No, diga, yo lo que creo es que si Ochoa tiene esta obsesión, porque es una obsesión y es un tema totalmente individual, o sea, ese es un hecho, quiero ser el único que ha estado en una convocatoria en 6 distintas Copas del Mundo. Posiblemente por la edad, ya está muy complejo, pero pues él está estirando la liga como sea. Sus fanáticos dicen está en Italia, es el único que está fuera de México como portero. Podría ir como tercer portero quizá. Dueño de patrocinadores, nos encontramos en el último tema de lo más profundo que se pueda estar dentro de este iceberg. Este es sin duda el gran mal encarnado, no solo en la carrera de este arquero, sino en el fútbol mexicano como tal. El gran conflicto de interés que es para una federación tener a un jugador, de no solo ser la imagen de muchas de las marcas que dejan las arcas llenas de billetes, sino incluso ser parte de algunas de ellas. Hola, soy Memo y te voy a contar qué hacemos para que nada nos detenga. Por cierto, un patrocinador de selección, Memo Ochoa, ¿es socio de ese patrocinador? ¿Mauricio? Pues hasta donde yo sé, no tiene no tiene acciones en ninguna televisora de los que tienen derechos de selección. No. Socios de patrocinadores, pregunté. ¿Memo es socio de un patrocinador de la selección? No, es que yo te dije, que la grabación era con socios comerciales, en ningún momento hablé de patrocinador. No, pero yo estoy preguntando otra cosa. ¿Memo es socio de un patrocinador de la selección?
No sé. No sabes. No soy sabes. Financiero. Si Memo es socio de un patrocinador de la selección, conflicto de intereses, nada más les digo. Actualmente, el enorme grano en el culo de Jimmy Lozano se llama Guillermo Ochoa, porque si hay algo que se le reprocha por parte de la gran mayoría de los aficionados e incluso analistas, es porque el actual Guillermo Ochoa dice que está a nada de otro descenso, ese arquero que ni siquiera ya es titular en su equipo, que claramente no es el mismo de aquel 2014, sigue siendo el titular ante otros arqueros que están muy por encima de él. ¿Por qué tiene que ser Memo Ochoa? ¿Por qué dicen que hoy es el mejor Memo Ochoa? Porque es el tipo de la confianza, porque es el líder, el su mejor. capitán. Si tú lo ves jugar en Italia y le hacen cualquier cantidad de goles y me van a decir, pues sí, pero el equipo es malo, pues sí, por él tomaste la decisión. Y es que a la fecha de publicado este video, Memo marcha como último lugar de la Serie A. Acaba de llegar a la cifra de 1000 goles en contra a nivel de clubes. Hoy en día hay por lo menos 3 opciones de arqueros que están atravesando un mejor momento que él. Pero entonces, ¿por qué sigue jugando? La respuesta puede ser tan indignante como polémica. Simplemente conflicto de interés. Memo Ochoa, este gran futbolista mexicano, pues ya también se convirtió en accionista de Kavak. Te acordarás que Kavak es esta plataforma para la compra, venta y financiamiento de vehículos usados. John de Luisa presentó un nuevo patrocinador que acompañará a la selección mexicana hasta Qatar 2022. Se trata de la agencia de compraventa de autos Kavak. A los dueños del fútbol mexicano solo les interesa lo económico, y es por eso que tenemos las manos amarradas a los moleros en Estados Unidos, y es por eso que las convocatorias del Tri, más que entrenar, son básicamente concentraciones para días de grabación de comerciales para todo el año calendario y llenar las arcas de la federación. Ochoa es por mucho uno de los jugadores que más vende con su imagen. La popularidad y la imagen generada con sus actuaciones en Copas del Mundo le dan 4 años de garantía para ser sold out, al menos en Estados Unidos. Y es que si lo piensas bien, ¿qué irá a pasar cuando deje de aparecer en la publicidad? A ver quién es la nueva imagen que pueda generar ingresos como él. Pero más allá de eso, el punto de este iceberg es que el poder de Guillermo Ochoa no está en los 3 palos. Su poder no está incluso en aquellos aficionados que aún lo idolatran. Su poder está en la publicidad, en los patrocinadores, aquellos que son los que imponen. En palabras de un ex seleccionador, ya tenemos a alguien que afirmó que esto pasa. Ya no es un secreto a voces, los patrocinadores imponen jugadores. Perdón que te lo pregunte, ¿te impusieron algún día patrocinadores un jugador en los equipos que tú dirigiste? Sí, en la selección sí tenía que llevar ciertos jugadores. En selección... Pero cuadro al profesor, otro partido él no va a contestar con palabras, va a contestar con la mirada. Pónganmelo en single shot si pueden. Profesor le impuso, no me diga nada, nada más con su mirada. ¿Le impusieron a Ochoa? ¡Un parpadeo! ¡Pausa! Pero... Ahora imagina el tremendo conflicto de interés. Si de esos grandes patrocinadores de la selección, Guillermo Ochoa es uno de los accionistas. Esta es la respuesta al porqué, la gran respuesta a todo este gigantesco iceberg de Guillermo Ochoa. Y así es como finalizamos este iceberg de uno de los jugadores mexicanos más mediáticos, polémicos y que para bien o para mal está ligada su suerte a la portería de la selección mexicana. Si te gustó este video, compártelo, dale like y si no estás suscrito, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.